buenas noches a todos. Me cuesta muchísimo trabajo encontrar palabras que expresen lo feliz y emocionado que estoy de que por fin haya llegado esta noche. La intención de reunirlos a todos es la de compartir con la gente que más quiero y que es más importante para mí un acontecimiento tan importante y tan trascendental tanto en mi vida profesional como en lo personal, como es la publicación de Donde empieza la noche. Es verdad que por las circunstancias de la vida hay gente muy querida y muy cercana que por cuestiones diversas hoy no pueden estar aquí, pero cada uno de ustedes forma parte de mi vida de una manera única y especial. Muchos de ustedes estuvieron también conmigo cuando ese sueño empezó ya hace algunos años, cuando vino la publicación de Asesino de Muertos. Desde entonces han pasado ya muchas cosas y sería interminable contarles las razones por las que hay tanta separación temporal entre una novela y la otra. Lo que sí es verdad es que durante todo este tiempo no he dejado de escribir, de pensar, de vivir la literatura ni un solo día. Y es por eso que esta noche resulta tan significativa para mí. Representa, por un lado, un pequeño paso en lo que a la construcción de una auténtica carrera literaria se refiere, pero al mismo tiempo la publicación de Donde empieza la noche representa un enorme acontecimiento personal que ha involucrado todos los aspectos de mi vida. La escritura de una ficción literaria, sobre todo cuando se escribe no solo con la cabeza, sino con las tripas, con las emociones, con el corazón, con la totalidad de lo que uno es, resulta una forma tan profunda de confrontarse consigo mismo y con los demonios que lo habitan, que es muy difícil de explicar. Pero además de esa confrontación interna, escribir desde esa totalidad de lo que uno es implica también desnudarse, implica una apertura total y una entrega tan desmesurada y absoluta que nos exhibe y nos pone en completa vulnerabilidad ante el lector. Pero me pregunto si hay alguna otra forma digna de ser escritor, y yo sinceramente creo que no. Enrique Vilamatas, en su libro de recopilación de artículos, Impón tu suerte, dice: un escritor es un tipo que va más allá y se atreve a todo. Si no se atreve a todo, no será jamás un escritor. Y bueno, cierro con un agradecimiento a Blanca Espinosa, que por allá anda, porque pues nuevamente está conmigo ayudándome a que todo esto se materialice. No sé si ya llegó Laura Lara. No la veo, pero bueno. También quiero externar un profundo agradecimiento a Daniel Rodríguez Barrón por aceptar formar parte de esta noche tan especial presentando mi novela. Y por supuesto, gracias también a David Martínez por su espléndido trabajo como editor, por su paciencia, por su profesionalismo, por su respeto, pero sobre todo por su calidad humana. Y desde luego por estar aquí esta noche para presentar la novela que vio nacer. Por supuesto, todo mi agradecimiento para Editorial Planeta por haber confiado en mi texto, materializándolo en ese libro fantástico que veo ahí en las manos de muchos de ustedes. Y una vez más, muchísimas gracias, gracias infinitas a todos por estar aquí esta noche. Y bueno, pasemos ahora sí propiamente a la presentación de Donde empieza la noche. Para ello voy a presentarles a dos extraordinarios amigos y profesionales que me acompañan aquí en el estrado. Primero, Daniel Rodríguez Barrón, nacido en la Ciudad de México en 1970, estudió letras inglesas en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido editor, guionista y colaborador en periódicos y revistas. Es autor de las espléndidas novelas La soledad de los animales, de 2014, los libros de cuentos Los mataderos de la noche e Incidentes, de 2015 y 2013 respectivamente, y el relato autobiográfico Morbo Sacro, de 2018. En 2002 recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo por la obra La luna vista por los muertos, y en 2008 el Premio Nacional de Periodismo por el documental para televisión Disidencia sin fin. Su más reciente novela, Retrato de mi madre con perros, del año 2019, acaba de ser publicada en este año, y en noviembre de este año se estrena la película Diorama, dirigida por Gustavo Cribilone, basada en la obra La luna vista por los muertos. Y bueno, tenemos también a David Alejandro Martínez, que nació en la ciudad de Chihuahua en 1987, donde estudió literatura.
Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y coordinador de investigación de la Enciclopedia de la Literatura en México. Ganó el Premio Internacional de Ensayo Teatral y publicó el libro sobre nuevas teatralidades, dramaturgias desde el mestizaje, en el año 2015. Forma parte del colectivo de arte digital Broken English y desde 2017 es editor de ficción de Editorial Planeta, a quien, bueno, le cedo el micrófono para que modere esta conversación. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias, Daniel, por hacernos compañía y platicar. Y pues gracias a todos ustedes por estar acá. A nombre de Grupo Editorial Planeta les damos la bienvenida y estamos muy contentos de poder celebrar, como dices, ¿no?, esta materialización de una obra que lleva muchos años y que mucho trabajo y que por fin, bueno, pues la vemos pues ya materializada, ¿no? Y bueno, entonces, no sé si quieren que empecemos con algunas ideas que tengo. Si quieren podemos, si quieres tú darnos algún arranque para poder comentar. Yo creo que una de las cosas que más llaman la atención siempre, ¿no?, cuando uno ve un libro, pues es la portada, y en esa portada hay un título, ¿no? Entonces, donde empieza la noche, voy a contar un poquito la anécdota. Creo que la has platicado antes tú, ¿no? Sí. En algunas entrevistas, pero para quienes no las hayan visto o no sepan, pero bueno, la novela antes se llamaba, ¿puedo decir cómo se llamaba? Sí, bueno, la novela, tal vez muchos de ustedes que la conocían saben cómo se llamaba antes la novela, pero la novela se llamaba La vida falsa. La vida falsa, ¿no? Sí, así se llamaba. Que pues es un título bien, ¿no?, correcto, pero sentíamos que quedaba un poco corta, ¿no?, para la magnitud de la novela que teníamos enfrente y que estábamos trabajando. Entonces fue por eso que en algún punto lo comentamos, ¿no? Sí. Yo le digo a Juan Carlos como, bueno, pues tal vez deberíamos de pensar otras opciones, ¿no? Barajamos unas, yo barajé unas, él se puso muy aplicado a buscar otras, ¿no? Y en algún punto me manda el manuscrito después de alguna de las muchas vueltas que le dimos con con el título de Donde empieza la noche, ¿no? Y entonces en ese momento ya fue como, claro, este debe de ser el título, Donde empieza la noche. Por muchas cosas, ¿no? Porque es un título evocativo, porque es un título que te habla de que justo algo va a empezar, pero algo que es oscuro, ¿no? La noche pues está asociada justo pues a muchas cosas siniestras por un lado, ¿no? Ocultas por otro. Entonces pues me encantó, nos encantó en la editorial, nos encantó también el título. Digo, inmediatamente nos convencimos de que ese debería ser el título. Me voy a permitir leer el epígrafe de donde surge el título, y ahorita pues ya les dejo como hablar un poco sobre esto, qué es para ti y también qué piensas tú, Daniel, ¿no?, del título y por dónde lo vas rescatando, ¿no? El epígrafe pertenece a una obra que se llama Pan Comido de Roald Dahl, y dice: había este gran acantilado y más allá no había nada más que oscuridad, aunque el sol brillaba en el campo por donde yo corría. La luz del sol se detenía en seco al borde del acantilado y más allá solo había tinieblas. Ahí debe ser donde empieza la noche, pensé. Entonces, bueno, es fuerte esta imagen y pues no sé, ¿quieres comentar algo? Y luego que Daniel nos... Sí, para mí, la verdad es que no sé cuál es la razón, pero siempre he tenido muchos problemas con los títulos. Me cuesta trabajo y nunca encuentro el que me gusta, y bueno, pues hay que ponerle un título. Y La vida falsa era una opción. Pero cuando encontré, y yo mismo no estaba satisfecho, lo comentamos como bien citaste, y cuando encontré esa cita, me pareció que era perfecta porque es un poco lo que viven los personajes. Todos llegan a un punto donde llegan a una especie de abismo, donde al saltarlo no se sabe qué hay. Está la oscuridad, está que yo creo que también nos pasa un poco a todos en la vida. Nos gusta pensar que vamos sobre un territorio fijo y sobre un territorio firme o sobre un territorio previsible, pero creo que en la vida también es así. Hay muchos momentos en los que saltamos abismos que, sabiéndolo o sin saberlo, cruzamos umbrales y nos encontramos en una realidad diferente. Y me parece que eso lo retrataba perfecto, y bueno, me quedé enamorado de la frase, y bueno, qué bueno que funcionó para todos. Pues a mí me llama mucho la atención el título anterior,
Entiendo o creo entender por qué no funcionaba, porque finalmente lo que estás haciendo es juzgar a tus personajes. Ya les estás diciendo que han vivido una vida falsa, y entiendo que incluso para el lector eso ya es, digamos, una sugerencia un poco forzada, porque los llevas a pensar que efectivamente los personajes viven una vida falsa. Pero a mí me gusta, es un as bajo la manga que yo no me lo sabía, porque efectivamente creo que los personajes se enfrentan a esta situación de hasta dónde pueden llegar. La novela, creo, y ahora sí aplaudo el nuevo título, de donde empieza la noche, porque de lo que se trata es del mal, de dónde empieza la noche. Y lo interesante es que a mí me gustan mucho los cuentos de hadas, y en los cuentos de hadas el demonio siempre se aparece, es un demonio, tiene una pata de cabra, unos largos bigotes, yo qué sé, una cola, y entonces uno lo identifica como el demonio, y cuando te propone que firmes un trato con él a costa de tu alma, sabes un poco que lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, pero eso no sucede en la vida real. En la vida real el demonio no se presenta, o se presenta pero no dice que es él, puede ser un vendedor de seguros, una cigarrera, un presentador de libros, y un editor, por supuesto, los editores son clásicos, que te presentan el contrato de Planeta, y uno lo firma sin saber que has dado el alma, ¿no? Y que estás ya en ese punto donde comienza la noche. A mí me encanta el título porque efectivamente Bruno Dorantes, todo el tiempo, desde el capítulo 1 hasta el final, que desde luego no vamos a revelar, está siempre ahí donde comienza la noche. Pero donde comienza su noche en especial, su noche particular, su noche oscura del alma, como diría San Juan, esa donde tarde o temprano todos tenemos que entrar en algún momento, y quién sabe si podamos salir. Se ve que Bruno no lo logrará. A lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Que no iba a decir, sí. Bueno, un poco para entrar en contexto, ¿no? Voy a platicar como en qué empieza la novela y por dónde va, y vamos tirando por ahí temas y vamos avanzando, ¿no? Pero justo como comentaba Daniel ahorita, la novela tiene tiene 3 personajes principales, aunque sentimos que uno lleva como más la batuta, que sería Bruno, por varias razones, ¿no? Una de las cuales es que lo que ocurre en el presente, ¿no? Lo que va haciendo avanzar, bueno, pues es la historia de Bruno. Entonces, a partir de ahí podemos pensarlo él como la flecha, ¿no? Pero bueno, arranca con Bruno, que está a punto de ser atropellado por una troca, por una camioneta, y pues como que la esquiva rápido, la troca se estampa, choca. Él se asoma a ver qué pasa y encuentra a un tipo pues con heridas, ¿no? Que se fija bien y se da cuenta que realmente no son heridas del choque, sino más bien son balazos, y pues ve que enseguida en el asiento copiloto pues hay una bolsa, y la bolsa tiene un montón de fajos de dinero, y ahora sí que se le hace fácil, ahí empieza su noche. Diablo. Ahí es el primer diablo que se le aparece. Que le ofrece un contrato que no sabe, ¿no? Que no sabe siquiera que hay un plena contrato. luz del día, calles de la Ciudad de México, y agarra la bolsa, y a partir de ahí comienza una persecución, porque venían siguiéndolo, a este tipo lo ven siguiendo otros tipos en otra camioneta, y entonces a partir de ahí, bueno, empieza una persecución por recuperar el dinero, pero al mismo tiempo es donde empieza una persecución interna del personaje por pensar qué diablos he hecho con mi vida, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría, no sé, que nos platicaras también cómo se te ocurre este personaje, cómo los valores que tú encuentras en la novela, o es decir, como los temas principales que tú encuentras en la novela, y cómo los vas trenzando en esta historia como de thriller. Sí, en el caso de Bruno, para mí era importante contar un evento. O sea, yo tenía bastante bien perfilados a todos los personajes, pero necesitaba una circunstancia que lo pusiera a actuar, ¿no? Sobre todo en el presente, y que diera opción a la reflexión hacia atrás. Y bueno, me pareció que era algo muy llamativo. Aunque no nos va a pasar casi a nadie, pero es muy significativo una situación así. ¿Qué haría yo? O sea, la primera reflexión que se me ocurre proponerle al lector es: ¿qué haría yo en esa circunstancia? ¿Tomaría el dinero o no lo tomaría?
Y después, desde la ingenuidad de que obviamente es una cosa así, pues ese dinero tiene dueño, pues no lo van a dejar perder, ¿no? Y él lo razona ya después, ¿no? O sea, se da cuenta que se metió en un brete monumental y del que no tiene ni idea con quién está lidiando, ni qué tan cerca están, ni nada. Pero adicional a eso, le permite justamente darse cuenta que cómo ha ido construyendo su vida y cómo ha ido tomando decisiones diablescas como las que acabas de poner, donde las cosas se te van presentando y tomas un camino que te parece el más fácil o el más apropiado, pero que no necesariamente lo es. Y una vez que tomas esa decisión, se ha abierto un nuevo panorama, no hay vuelta para atrás, y viene la construcción de la nueva realidad. Y a Bruno eso le pasa muchas veces a lo largo de su vida, ¿no? de lo que nos va contando, que se une con el tema de la persecución cuando encuentra el dinero. Entonces, bueno, era un poco todo ese, para mí sí es fundamental, porque creo que la vida funciona así, tomamos decisiones irreflexivas que no sabemos a dónde nos conducen y que a veces tienen mucha más trascendencia de lo que el primer acto pareciera que tienen. Y además, yo al menos así también la leí, él comete este primer acto, al menos el primero que nos enteramos dentro de la novela, pero en realidad lo que lo va persiguiendo no es el dueño del dinero o los asesinos, es su propia vida, lo que le va pisando los talones una y otra vez, es la suma de decisiones que ha llevado a cabo en la vida. Y una cosa que me gusta mucho de la famosísima novela de Proust, de A la busca del tiempo perdido, que al final del libro él ve a sus personajes con los cuales ya ha trazado su infancia, su adolescencia, su madurez, los ve como si fueran una serie de dioses hindúes que tienen un chorro de caras y un chorro de manos, y todas esas manos y todas esas caras significan un momento en su vida. El personaje tiene una suerte como alucinación muy hermosa, en donde los puede ver como eran cuando niños, cuando eran como adolescentes y ahora que son adultos. Y entonces por fin comprende su vida completa. Lo que me llama la atención y lo que me gustó mucho del arranque de la novela es que me hizo sentir que íbamos para allá, que íbamos a ver por qué llegaba a ese, que en realidad no era un comienzo, sino era el final. Que en realidad en ningún momento estábamos empezando algo, sino que estábamos por terminar algo, y algo bastante serio. Sí, yo creo que hay una parte muy importante de la novela que se dedica a contar por qué iba caminando por esa calle esa noche en ese momento, ¿no? O sea, que esa es una parte que para mí era muy importante. O sea, el hecho es, ok, vas caminando, pero ¿por qué? ¿No? Sí. O sea, porque a mí en la literatura no me encanta el azar. O sea, creo que claro, cuando uno utiliza el azar como una herramienta de construcción literaria, todo se vuelve muy, muy frágil, ¿no? Claro. Entonces, ok, te encuentras con una circunstancia fortuita, pero bueno, tú tienes una razón para estar ahí y la vida, has construido una serie de decisiones que te hacían caminar por esa calle a esa hora, y para mí era muy importante construir algo que permitiese que ese momento tuviese una sensatez, o sea, que no fuese una lotería total. Claro, porque al final la novela, bueno, entre las muchas cosas como que te deja la sensación de este efecto mariposa, como dices, ¿no? O sea, una decisión conlleva otra y otra y otra, y de pronto el dominó se va, quién sabe por dónde, ¿no? Uno no es dueño de ese dominó que se va cayendo una pieza tras otra, y en ese sentido son importantes también los otros dos personajes que se entrecruzan, ¿no? Con Bruno, y que son, digamos, los otros dos ejes por donde va la novela, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Bruno, y por el otro aparece Leonardo y aparece Sandra, ¿no? Que de alguna manera ayudan a que todo el panorama de la gran metáfora, de la gran comunicación que quieres hacer tú en la novela, que es, pues al final de cuentas el tema es el poder, ¿no? Es la traición, es el deseo, se complete. Entonces, ¿cómo juegan estos otros dos personajes? ¿Cómo los ven ustedes? Yo quisiera hacer un apunte. Eso que dices justamente es una de las médulas para mí. O sea, yo más que, obviamente la literatura implica tramas, pero más que las tramas, a mí lo que me interesa es el entretejido que surge entre los personajes. O sea, porque unos se influyen a los otros, en ocasiones conscientemente y en ocasiones inconscientemente. O sea, una acción de uno repercute en la vida del otro. Y creo que esa es una manera en la que yo también entiendo el poder. Es decir, yo no visualizo el poder como una entidad que está ahí gobernándolo todo y manejando los hilos, sino yo más bien creo que hay una
una serie de influencias donde cada quien desde su posición es capaz de influir hasta un cierto sentido, hasta un cierto momento en la realidad que tienes alrededor. Y dependiendo del lugar que ocupes, tendrás mayor influencia en unos ámbitos y menor influencia en otros. O sea, se me ocurre un ejemplo hipotético de un superdictador que tiene muchísimo poder en un ámbito, pero en su casa nadie le hace caso, ¿no? Por ejemplo, es algo posible. Es algo así, ¿no? O sea, un entramado de relaciones en donde tú movilizas y manipulas para conseguir tus objetivos, pero no desde ese poder absoluto, sino desde hasta donde tú puedes. Y todos los personajes tienen esa posibilidad, incluso de influir en otros sin que se den cuenta, pero eso tiene una vuelta, ¿no? Es justamente eso, o sea, yo puedo influir, eso significa que también pueden influir en mí sin que yo lo note, y creo que eso también es algo que sucede en la vida, ¿no? Sí, y yo puedo influir y no solo puede ser al revés, sino soy responsable o corresponsable de aquello a donde he llevado a estas personas, en este caso a los personajes, a hacer o a decir de manera muy específica. Creo que una de las cosas que más me atrae de la novela es que tienes una visión absolutamente dura de la vida cotidiana, ¿no? En donde efectivamente todos están jugando a manipularse y nunca sabemos hasta dónde, bueno, no sabemos hacia el final, pero ellos mismos cuando tiran la primera carta o la primera ficha o como quieras llamarle, o la primera acción, nunca saben hasta dónde van a llegar, ¿no? Y hay veces que pueden llegar muy, muy lejos, lo vemos por supuesto con Bruno, pero hay veces en donde esa manipulación solo es de momento, ¿no? A mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál es esa visión de la existencia de la vida que quieres dejarnos en la novela? Sí, fíjate que es interesante porque yo mismo a veces me confronto con una sensación de pesimismo profundo, pero al mismo tiempo creo que también esta novela forma parte de una visión más amplia que yo espero ir completando con publicaciones posteriores en donde se puedan abrir un poco más de luz, porque efectivamente pareciera que los personajes no tienen opción, que no tienen salida, que no tienen remedio, están condenados, un poco por sus propias decisiones, que también ese es un asunto, ¿no? O sea, tú te vas construyendo, pero también en algún punto creo que sí, porque la vida también ofrece todo esto, pero también ofrece luz y también ofrece un espacio, y probablemente ese sea un reto para mí en lo personal como autor a futuro, poder construir espacios donde se filtre un poco de esa luz que sí existe. Después de leer tu novela no lo veo fácil, pero adelante, estás en tu casa. Sí, o la serie de acontecimientos que van viviendo todos los personajes, pues es bastante, como dice Daniel, dura, ¿no? Oscura, y sí, justamente da esa sensación por eso decía yo ahorita lo del efecto mariposa, ¿no? Que de pronto pareciera que alguien, tal vez ni uno mismo, ¿no? Echa a andar ese mecanismo y uno pues sí, escoge entre llevarse la bolsa o no llevarse la bolsa, entre publicar o no publicar, entre aceptar el soborno y no aceptarlo. Pero al final viene como una fuerza detrás de todo eso, que es lo que dices tú, ¿no? No es tanto como una mano, como un personaje oscuro que sea el Illuminati que está detrás de todo eso, ¿no? Sino más bien pues el cúmulo de deseos y de pulsiones de la gente que tiene poder, que somos todos, ¿no? En diferentes medidas, como bien lo dices, que va impulsando ese mecanismo y que te va poniendo las opciones para que termines de una manera o de otra manera, ¿no? Es que vamos construyendo como corriente, como si estuviéramos en el mar corrientes, y entre más hacemos ciertas acciones porque es aceptable socialmente o porque pensamos que vamos a conseguir algo que es socialmente valioso, más lo hacemos y entonces más se fortalece esa corriente. Y yo creo que esa es una parte importante de lo que refleja en esa poco positivismo, ¿no? O sea, el que efectivamente hay corrientes muy potentes de acciones que nosotros realmente pensamos que tenemos que hacer y cosas que realmente suponemos que tenemos que lograr y comportamientos que asumimos que tenemos que tener para ser aceptados, para funcionar socialmente, para tener éxito, etcétera, ¿no? Y los personajes se suben a ese barco. Es cierto, los personajes tienen digamos, una vida exterior en la cual inciden, deciden o lo intentan, pero también tu novela tiene un tema muy específico, creo, tú me lo dirás, que es el sexo, en donde los personajes
puertas adentro que podrían decidir otra cosa, en realidad lo que ponen en escena en la habitación o en la cama también es una situación de poder y lo ejercen de manera tan vil como en la calle o tan tierna como en la calle si es que ayudan a alguien. Pero es decir, son igualmente, es como un pleonasmo hablar de desnudez a la hora del sexo, pero están doblemente desnudos, porque ahí es donde verdaderamente los vemos tal como son. ¿El sexo qué importancia tiene en tu novela? No, yo creo que el sexo, el erotismo es una corriente muy potente en la novela, porque me parece que además de la importancia y de la omnipresencia que tiene la sexualidad en la vida humana, creo que era también un escenario donde… No de todos, hay unos críticos que se ve que no… Bueno, sí. Bueno, siempre pasan esas cosas. Sí. Más allá de que hay gente que vive la sexualidad intensamente, creo que es un aspecto de la vida donde se puede retratar mucho, porque una de las cosas que a mí me interesaba, aunque hay mucho sexo y mucho erotismo a lo largo de la novela, los personajes lo ejercen de manera distinta en diferentes circunstancias. O sea, el mismo personaje puede utilizar el sexo como un mecanismo de poder, en otro momento lo puede utilizar como una expresión de amor, en otro momento lo puede utilizar como una exploración del erotismo, del deseo, de sus pulsiones. En otro momento puede ser mucha violencia, puede ser un mecanismo de dominación y de violencia. Y creo que ese es un campo en donde efectivamente sucede, ¿no? O sea, es una posibilidad y bueno, sí, efectivamente es una carta muy potente dentro de la novela, sí, que me parece que es muy expresiva y además también me daba oportunidad en ciertos aspectos, los personajes se volvían reflexivos a partir del sexo, que era algo interesante porque por un lado hay escenas eróticas, pero por el otro hay reflexión acerca del sexo, claro, que son dos cosas distintas. Completamente, sí. Y ahí me gustaría preguntarte algo, David, como editor, ¿cómo juzgas esas escenas? ¿Cómo las dosificas? ¿Cómo ves qué posibilidades realmente tienen o de ofrecer, digamos, de apoyar el tema general de la novela, o al contrario, de echarlo un poco, por favor? Pues mira, o sea, el primer filtro que tiene la novela cuando yo la estoy leyendo, es decir, o sea, mi primera experiencia es la experiencia del lector. Entonces, digamos, si como lector yo encuentro que me resulta interesante, que está aportando a la trama, que está construyendo personajes, que está planteando lo que hace Juan Carlos muy bien, ¿no? Y ahorita voy a eso, pequeños elementos que luego te van a servir para terminar de entender a los personajes, pues no hay ningún problema, ¿no? El problema, yo creo, del sexo como de cualquier otro tema, que puede ser la comida o las groserías, o no sé, cualquier cosa, hablando ya en términos de literatura, es cuando están puestos como gratuitamente, ¿no? Claro. Como, y digo, puede ser el sexo o puede ser la descripción de una planta, lo platicábamos ahorita, ¿no? Sí. Muy enciclopédica y tal, y que si realmente pues, no está aportando nada a la construcción de la novela, sea cual sea el tema de la novela, pues ahí está mal, ¿no? Y ahí es donde el trabajo del editor es como acercarse con el autor y decirle, oye, yo creo que aquí pues te engolosinaste un poco y tal, ¿no? Que de todas maneras fue un tema que lo hablamos, ¿no? O sea, se trabajó, lo pensamos, ¿no? Pero al final, pues son, a lo que iba ahorita es como, son partes de la novela que te ayudan a construir la psicología de los personajes y que te ayudan a entender cómo desde ese desde ese momento tan humano, tan donde todos somos iguales como es el sexo, se construyen las relaciones de poder, ¿no? Que es algo que se sabe tal vez en la teoría, ¿no? Que muchos libros de teoría o de erotismo se ha explorado, ¿no? Como el control, el sexo, todo esto, la muerte, las pulsiones, todo eso, pero que a la hora de hacerlo operar en una narrativa, en una ficción, pues adquieren otra dimensión, que es lo que decías tú, ¿no? O sea, es donde se da un poco la reflexión de los personajes sobre el erotismo y al mismo tiempo las escenas, digamos, de descripción, de acción, ¿no? Claro. Sexuales. Sí, sí, de acuerdo. Son esos dos aspectos que sí me interesaba mucho separarlos,
porque uno complementa al otro. O sea, a mí me gusta pensar que se complementan, o sea, que la reflexión permite que la acción sea más comprensible y más digerible. No, y acá la cosa está tan bien armada, tan bien hecha, que incluso también lo hemos platicado y te lo han preguntado también, ¿no? Se adelanta porque la escribiste hace 5 años, ¿no? Sí. Pero se adelanta al escándalo que hubo ahora con la secta esta de Nixum, o no sé cómo se pronuncie, pero... Sí, como sea que se diga, sí. Pues nada, bueno, una secta sexual donde estuvieron involucrados altos perfiles de la política mexicana y de los empresarios y tal, sí, ¿no? Y norteamericanos. Y norteamericanos y todo, ¿no? Hasta esta actriz que salía en Smallville, que no recuerdo cómo se llama, pero la que era la güerita de Smallville, estuvo la que no era Luisa Lane, sino la otra, ¿no? Ella, ¿no? Estuvo involucrada y la detuvieron en Estados Unidos. Y era una cadena ahí de favores sexuales y así una locura que tocó aquí a México también, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la novela, o sea, donde empieza la noche, explora el poder, los mecanismos del poder, la vinculación del poder con las altas esferas de la sociedad, con empresarios, con medios de comunicación, con políticos, y adelanta una secta sexual donde se juegan muchas de estas decisiones, que luego resulta que sí ocurre, ¿no? O sea que a lo que voy es que todas estas escenas sexuales y todo este planteamiento de la violencia sexual que ejercen los personajes unos con otros, pues son muy ciertos, porque así opera el mundo, ¿no? O sea, en esas dimensiones. La novela en el asunto sobre el poder está muy bien construido porque tiene muchos niveles. Tiene el nivel del sexo, que de lo que estamos hablando ahora, pero también de la necesidad de tener un puesto en la sociedad, de que ese puesto sea visible, que los demás puedan entendernos, vernos claramente como líderes dentro de un estatus social, pero también, y no por casualidad, está en el 2006, ¿no? Donde también hay una pelea por el poder prácticamente de todo el país. ¿Por qué elegir en ese momento? Por hacer esa especie de entrecruzamiento entre todos los poderes posibles, no solo el poder sexual, no solo el poder, digamos, el poder incluso personal, el de querer tener un trabajo o un lugar o una jefatura en donde puedas brillar, y al mismo tiempo el de poder ser casi dueño de un país. Pues mira, el haber utilizado las elecciones de 2006 me pareció que era muy propicio, primero porque me funcionaba bien en el tiempo, y segundo porque fue un proceso donde creo que ha sido el germen de mucha de la realidad que estamos viviendo hoy. Que quizá todavía no se entienda bien qué pasó, cómo fue, creo que aún no está del todo claro, pero era un escenario donde me permitía que los personajes se mostrasen ante un hecho histórico, cómo reaccionaban ante ciertas circunstancias. Y además, al estar ubicada y tener mucho que ver con medios de comunicación, el 2006 también fue un proceso largo donde pudimos ver que la información no es unívoca, tampoco se haya descubierto el hilo negro, pero bueno, ahí se ve con mucha claridad. A partir de los mismos hechos se construían diversos discursos y se llegaban a distintas conclusiones a partir de lo mismo, ¿no? O sea, hay un momento en el que ante el hecho del primer debate, cuando López Obrador no va, pues están pensando con qué titular salir. El hecho es uno, pero el matiz que se da a la hora de construir el titular da una información y da un sesgo muy concreto. Entonces, era un escenario que me permitía jugar con todo eso, mostrar ciertos mecanismos con los que se puede, con una cierta narrativa, a partir de un hecho concreto que es visible, que es objetivo, que está ahí, construir un mensaje, ¿no? Y ese era un evento que, pues además de que es por todos conocido, era muy gráfico para observar eso. Y además a mí me da la impresión, me gusta porque siempre parece que podemos alejarnos bueno, ¿yo qué tengo que ver con la política? Puedes decir, ¿no? O ¿yo qué tengo que ver con el narcotráfico? O ¿yo qué tengo pues, si yo soy un ciudadano de pie? Pero lo interesante de tu novela es cómo esas grandes cosas sí nos influyen, a lo mejor no de manera definitiva o de manera total, pero todo el tiempo están persiguiéndonos sobre nuestros talones, y a veces decidimos con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Parece que no nos toca, parece que no tiene que ver con nosotros, porque somos un señor de la casa, una ama de casa, yo qué sé, y no tenemos nada que ver con eso, pero siempre tenemos que ver con este asunto, al menos tal como
lo entiendo en tu novela. Siempre está el medio de comunicación en tu recámara que te dice cómo deberías pensar sobre tal cosa o cómo deberías reflexionar sobre tal cosa. Y a partir de eso creas tu propio y pequeño mundo, ¿no? Sí, para mí sería importante que pudiera ser, obviamente no se plantea así porque no es un libro de texto, pero permitir que el lector se plantee la posibilidad de entender, de aceptar que no va a obtener la verdad con mayúscula de ningún sitio, sino que tiene que tomar piezas de aquí, piezas de allá, confrontar, usar su propio criterio para construir lo que él considera que es verdadero y que le funciona, ¿no? Claro, una cosa muy linda de la novela también es como esta mirada hacia el periodismo, ¿no? Esta mirada, justo que lo dices ahorita, ¿no? Hacia la verdad periodística, hacia cómo se construye la verdad, ¿no? Porque creo que es bastante justo en la medida en que no es una apología, pero tampoco es una diatriba, ¿no? En contra de los periodistas, sino que es más bien como ponerte un poco en la carne del periodista que lo que decíamos al principio de esta charla, ¿no? Que se ve tentado a aceptar el patrocinio, a lo que sea, ¿no? O sea, o que se ve tentado u obligado a aceptar la línea que su jefe le está pasando, o por conseguir un lugar en la sociedad, que ese es un tema importante también, ¿no? Que lo dijiste un poco largo, pero a mí me gusta. O sea, los personajes todo el tiempo están luchando por ser alguien. Ser alguien aun cuando ya son alguien, algunos de ellos, o aun cuando son personas importantes, aun cuando tienen dinero o estatus, ¿no? Pero aún dentro de ese mundo están buscando por ser alguien más todavía, ¿no? En los distintos niveles en los que operan cada uno de ellos. Entonces, eso, te metes en esa piel, en esa carne del periodista que, pues bueno, o sea, a veces le toca aceptar ese titular un poco inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda, pero pues es lo que toca también, ¿no? Y que la responsabilidad también, como dices, es del lector de esos titulares, ¿no? De decir, bueno, yo sé que esto no es toda la verdad, o sea, no el titular de Reforma, Milenio, Universal, lo que sea, va a ser la verdad, ¿no? Porque aparte yo creo genuinamente que el periodista no está obligado a ser imparcial, yo creo que es al contrario, yo creo que tenemos que entrar en un tiempo en donde cada quien expresa una opinión fundada en sus criterios, en su moral, en su ética, y eso es legítimo, ¿no? O sea, evidentemente puede usarse de una manera o de otra, pero yo creo que ya poniéndonos en un plano de limpieza y de profesionalismo, es legítimo expresar una opinión, es legítimo expresar un punto de vista a partir de tu propia ideología y de quién eres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde viene la responsabilidad de quien informa, hacerse cargo de lo que está diciendo, no está diciendo la verdad, está diciendo su comprensión de la verdad. Claro. Y quien escucha y quien lee se hace cargo de que está leyendo una parte y que es su responsabilidad hacerse de un criterio confrontando muchas opiniones, ¿no? Fíjate, hay otra cosa que me gusta de la novela. Uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué hace, cuál es la diferencia entre una buena y una mala novela? Y yo pienso que una buena novela es que está construida sobre muchos niveles, ya hablamos del poder en varios niveles, pero también la verdad está construida en varios niveles. No solo está la verdad pública, efectivamente, del periodista, sino la verdad de los personajes. Todo el tiempo se están diciendo a sí mismo, ¿está bien o está mal lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena hacerlo? Bruno se pregunta una y otra vez, casi con misticismo diría yo, quizás es una exageración, si no hay nadie que nos juzgue, entonces puedo hacer cualquier cosa. Y si puedo hacer cualquier cosa, ¿de qué vale la pena o no hacerlo? ¿Para qué? ¿Por qué? Es decir, todos ellos están confrontándose a sí mismos cuál es su verdad y si esa verdad es alcanzable o no, o si esa verdad es posible mostrarla a los demás o no, porque también a través del sexo intentan mostrar una verdad que de pronto no saben si el otro la ha captado o no, o la comprende o no del todo, pero los personajes todo el tiempo están buscando su verdad, cualquiera que ésta sea, y eso me gusta, cómo vas confrontando la verdad pública, la verdad de la política, la verdad del periodista, que busca o no tener una opinión o guiar la opinión de los demás, y la propia verdad, que en el fondo también no sabemos si nosotros buscamos o no guiarnos en la vida y justificar nuestras acciones a través de una verdad u otra. Sí, los personajes están constantemente en esa búsqueda y cruzan constantemente fronteras,
pero al final no les da igual. O sea, hay un punto en el que hay una o sea, algo pasa, ¿no? Donde ellos mismos dicen algo pasa, o sea, algo no está bien, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo entiendo? O sea, ¿cómo encaja esto en mi vida? ¿Quién soy yo después de hacer esto? En fin, ese tipo de reflexión para mí también era importante abordarlo, ¿no? Esa es la novela, según yo, ¿no? O sea, es decir, las acciones y la trama veloz, por supuesto que está muy bien, pero yo creo que lo interesante es que el lector al final diga qué haría yo, dónde estoy, o incluso dónde estoy parado Claro. yo en este momento. No qué haría yo si veo una bolsa o no, sino dónde ¿Cuál estoy es mi parado. bolsa? Tal vez, ¿no? ¿Cuál es mi bolsa? ¿De quién estoy huyendo? ¿Es posible todavía huir o ya no? ¿Están a punto de atraparme o ya no? Y ese atraparme no quiere decir la cárcel, el asesino serial, sino incluso tu propia verdad. Claro, yo también siento que un poco las preguntas que quedan ahí rondando cuando uno termina de leer la novela, o que al menos a mí me sonaron mucho, pues era también como, que lo decía ahorita Juan Carlos, ¿qué pasa con los ideales personales, ¿no? En este mundo, ¿no? Donde todo el tiempo estás tomando decisiones y te estás confrontando con distintas cosas terribles o maravillosas. ¿Qué pasa con los ideales? ¿Cómo van mutando los ideales, ¿no? Porque de pronto puede ser como, claro, yo quiero hacer esto en la vida, yo quiero ser un gran escritor, tal, pero luego después, bueno, tal vez lo que quiero es hacer otro tipo de cosas, o yo quiero ser un futbolista, pero más bien lo que quiero es tener mucho dinero y poder poner un restaurante, lo que sea, no sé, ¿no? O sea, Una tortería. O es una tortería, exacto. Una editorial. Una editorial, exacto. Bueno, yo también creo que sería dar un límite también, porque no se nos va a morir aquí Sí, de aburrimiento ya. la gente. No sé, también Estaba sería, justo por pasar a eso, a esa sí, parte. quizá la posibilidad de que si a alguien le gustaría comentar algo, poder abrir la posibilidad de que, bueno, pues mira, ¿quién me ayuda? Unas 2 o 3 preguntas o comentarios Claro, y sí, sí, ampliamos. justo sobre- Claro que sí. íbamos por allá. Recuerden que tenemos aquí al autor y puede responder todas sus dudas, incluso las que no tienen que ver con el libro. Incluso las que no sepa responder. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos y sobre todo el mundo me conoce como Malik, pero bueno, es sobre todo una opinión frente a tu novela. Yo creo que debería llamarse Donde empieza el círculo infernal y lo voy a retomar con esta analogía del cerbero. Creo yo que, como sabemos, el cerbero es esta tortura donde va devorando a los golosos en el infierno, ¿no? Y creo que tú fuiste el cerbero con tus personajes, porque realmente los torturas partiendo de el poder, del dinero, del sexo, de la realidad, de la pasión, de las decisiones. Pero además estás creando esta parte de otredad con nosotros mismos, porque nosotros en ocasiones nos torturamos de no tengo dinero, es por culpa del gobierno. Mi novia o mi novio me dejó por andar cayendo en una tentación. Híjole, no tengo dinero. Yo creo que si hubiera tomado la bolsa como nuestro personaje. Entonces creo yo que es justamente este círculo vicioso que se ha repetido a través de muchísimos años. Y yo creo que sí, todos empezamos o todos en algún momento de nuestra vida decimos, estoy en una oscuridad, estoy en una noche y en un bache de problemas. Y entonces no es el hecho, como bien ustedes lo mencionan, de que hay un poder supremo que está moviendo los hilos. No, nosotros mismos somos nuestro cerbero, nosotros mismos nos estamos torturando por esta parte de querer complacernos sexualmente, nuestra pasión, porque somos animales y necesitamos reproducirnos. También nos encanta tener este poder de, sí, ya logré sobresalir, ahora voy a poder mandar. El hecho de poder mandar es sentirnos los grandes villanos. Y si le metemos esta parte de, aparte de saber mandar, aparte de tener buen placer, tengo el recurso económico, voy a ser el mejor villano de la trama, voy a ser mi propio cerbero y ahora yo voy a torturar a mis inferiores. Y creo yo que es ese punto, ¿no? Haces un mapa perfecto de torturas, pero al mismo tiempo de realidades que todo mundo podemos reflejarnos, o sea, con nuestros personajes femeninos, con los personajes masculinos, con la secta, o hasta el mismo hecho de, si yo llegara a gobernar, ¿qué haría? O, como dijo George Orwell, me convertiría en este puerco y cambio las reglas para que yo salga beneficiado.
Y entonces hiciste muy, muy buen trabajo en ese punto y por esa razón te quería felicitar, porque muy buena portada y sobre todo porque reflejaste eso. Fuiste el cerbero torturando a tus personajes en una realidad que todos hemos sufrido. Gracias. No, no. Ya me, ya me pusiste todavía peor, o sea. Bueno, debo decir que la portada es totalmente de Editorial Planeta. A mí me la mandaron, pero la verdad me encantó, así es que no tuve ningún comentario que hacerle, me encantó. Y respecto a lo que dices, mira, para mí la meta máxima es que el lector tenga la posibilidad de reflexionar, como tú lo estás comentando, a partir de la novela su propia vida, ¿no? O sea, que puedas ponerte en el lugar de los personajes en términos de decir, ¿qué haría yo si? Poder empatizar incluso con un personaje que hace cosas que para ti son repugnantes e inaceptables en tu vida, pero que la literatura te permite de alguna manera experimentarlas sin causar ningún daño, ¿no? Y poder vivir esos aspectos, y para mí eso, simplemente la posibilidad de que el lector pueda confrontar su propia escala de valores y su manera de comprender el mundo a partir de lo que hacen los personajes, para mí ese es como el máximo, ¿no? Manipulados para que ganara Calderón. Nadie había hablado de eso en una novela como lo hizo Juan Carlos. De verdad que fuiste muy valiente en haber escrito. Ahorita ya, vamos, nadie puede decir nada, pero en ese momento, cuando tú escribiste esta novela, de verdad que yo me quité el sombrero porque pensé que sí estaba siendo una persona muy valiente en denunciar lo que había pasado de alguna manera. Por otro lado, quiero decirles que esta es una novela completa, porque tiene todos los... Tiene sexo, tiene violencia, ya se habló de todos los niveles del poder que aborda, habla del desamor. Desafortunadamente no es una novela que hable del amor, pero sí habla del desamor. Y lo que nos muestra es la podredumbre de estas esferas que Juan Carlos retrata también, y que al final, aunque uno se encariñe con los personajes, pues todos son unos malditos y les va como les va. Entonces uno siente al final pues como un alivio de decir, bueno, hubo justicia divina, por lo menos por parte del autor. Sí, Juan Carlos, es una novela de verdad muy importante. Te deseo todo el éxito que te mereces y espero que sigas publicando y que sigas haciéndolo con esa valentía que lo has hecho hasta ahora. No, gracias, Laura. Definitivamente te voy a llevar como mi embajadora porque es fantástico. No, bueno, quiero hacer una mención, la iba a hacer antes, pero no la vi, ahora la hago. O sea, yo te estoy muy agradecido, Laura, porque, bueno, Laura es una de las grandes culpables de que esto esté sucediendo. Claro. Y no es una manera de hablar, es literal. O sea, Laura, además de que me ayudó en el proceso de esta novela, confió en mí desde Asesino de Muertos y me abrió un poquito, las puertas se me empiezan a abrir en el mundo literario y yo te estoy muy, muy agradecido, de verdad. Y bueno, pues las palabras que acabas de decir las voy a grabar y me las voy a llevar a todos lados para... Muchas gracias, Laura, de verdad. Gracias. Juan Carlos, estoy emocionado y muy halagado por compartirme este trofeo, porque hace 5 años efectivamente algo de esto estaba ahí, en un proceso, y escuchar hablarte, escuchar a los demás, me es un honor saber la profundidad de los temas y la profundidad con que cada personaje lo llevas. Para mí representa mucho más que esta parte mundana o esta parte política o periodística, porque mi trabajo contigo pues totalmente interno y profundo. Hoy lo entiendo, hoy te entiendo y comprendo, y para mí es un halago estar aquí contigo compartiéndome este momento. Agradezco infinitamente porque sí, lleva todo y lleva toda esta parte de magia, toda esta parte de entendimiento, de comprensión, de realidad,
y sobre todo de una realidad profunda de lo que decía de desamor y amor y de estas realidades en las que vivimos hoy día, en este mundo. Y te agradezco infinitamente, me siento comprendido hoy, en enseñarme hoy tu novela. No, Héctor, te estoy muy, muy agradecido. Tú has sido parte de este proceso. Héctor ha sido mi terapeuta por un buen número de, ¿cuánto tiempo? ¿2 años? ¿3 años? 3 años. Y compartió conmigo mucho de lo que yo estaba viviendo mientras escribía. Y bueno, ¿qué te puedo decir de esa parte? Mejor de eso no hablemos. Pero bueno, yo creo que esta es una muestra, o sea, este espacio que estamos compartiendo hoy no fue un espacio abierto al público, sino para mí lo importante es que estuvieran los que están, ¿no? O sea, realmente yo les agradezco mucho a ti, Héctor, pero a todos, porque justamente para mí es muy conmovedor y muy emocionante que esté la gente que está, ¿no? Desde los que están aquí arriba, como cada uno de ustedes, y bueno, gracias por tus palabras, estoy muy, muy conmovido, no sé ni qué decir, pero muchas gracias. Hola, buenas noches. Me llamo Venus Rey, servidor de todos ustedes. Juan Carlos, en primer lugar felicitarte porque hacer un trabajo de esa envergadura es una tarea titánica y te felicito por eso. Quisiera preguntarte 2 cosas. La primera es, ¿qué fue lo que te empujó, qué fue lo que te movió a realizar esta novela? Si fue un impulso de denuncia o si fue un mero impulso estético, literario, eso es uno. Y número 2, que me interesa mucho, ¿cómo fue tu relación con tu editor y con tu editorial? ¿Fue una relación fácil? ¿A veces se complicó? ¿Hubo algún momento en donde pensaste que a lo mejor se caía el proyecto? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, la segunda, ahorita que se vaya David te cuento. No, bueno, empiezo por la segunda porque es más rápida. La verdad es que me costó mucho trabajo encontrar el camino, que como te decía Laura, me ayudó a abrírmelo y a entrar a la editorial. Una vez que recibieron el proyecto, la verdad es que fueron muy generosos, muy abiertos y las cosas fluyeron, la verdad, bastante rápido. No sé cómo sea la experiencia en lo general. Sí, justo cuando Laura nos hizo favor de pasarnos el proyecto, la novela, te hablamos por teléfono. Y estuvimos platicando de la novela, que nos gustaba, que nos emocionaba, y sí, a partir de ahí fue bastante, la verdad que no es nada por ser condescendiente de nada, pero fue bastante amable, como nutritiva la relación que hubo, que yo sepa en ningún momento tuvimos momentos ríspidos ni nada, ¿no? Todo fluyó bastante bien. No, en serio, o sea, porque realmente, claro, después de 5 años de trabajar la novela llega un proyecto bastante sólido a nuestras manos, o sea, evidentemente ya la novela que me llega no es una novela, no es un primer manuscrito, un primer borrador como muchas veces sucede, ¿no? O a medio camino, ¿no? Era una novela ya pues muy bien pensada, muy bien trabajada, que pues era cuestión de subirnos al barco y decir sí, la queremos publicar, y eso hicimos. Sí, entonces bueno, y respecto a la primera, es una novela que es producto de un largo proceso. Yo creo que el impulso es estético en principio, ¿no? O sea, para mí es una exploración. Todo lo que yo escribo tiene que ver con una exploración de quién soy, de cómo veo las cosas, de cómo vivo, de cómo experimento las cosas. Y cuando yo empecé a trabajar este proyecto, pues no era este proyecto, empecé a trabajar una historia, una idea, y esa idea empezó a crecer y a crecer y a crecer, y de pronto ya no cabía en una novela, y de pronto seguí trabajando, pero no tenía forma ni tenía manera de funcionar esa cosa tan inmensa. Y lo que el origen de esta novela es el tomar un pedazo de eso que existía y concretarlo en un proyecto que se abriese y se cerrase solo y funcionara por sí mismo. Pero es una parte de un largo proceso de exploración, en su mayoría estético, y que tiene que ver con, para mí, mucho más importante que la denuncia, que siempre estará, porque evidentemente al vivir en el mundo y tener los ojos abiertos nos vamos a encontrar con muchas cosas que no nos gustan o que pensamos que podrían ser distintas. Para mí es el descubrirme, ¿no? O sea, para mí es un trabajo interno donde yo estoy confrontándome conmigo mismo todo el tiempo, y después al último viene estéticamente cómo cierra, técnicamente cuál es la mejor manera, cómo se limpian estos párrafos, cómo quitas lo que le sobra, pero todo el proceso gordo tiene que ver con un trabajo interior y con una autoexploración. Entonces
no sé si respondo a tu pregunta. Pero bueno, pues yo ya no los quiero aburrir más. Yo creo que, bueno, si alguien más, uno más, allá Jessy, bueno. Y cerramos para que pues podamos tomar una copita de vino, un refresco, cualquier cosa. Pues justo ya que me tocó la última pregunta. Al contar esta historia y toda esta exploración, ¿qué te deja a ti? ¿Qué ha sido como la experiencia? ¿Qué te llevas? ¿Qué huella deja en ti escribir este libro, hacer esta exploración? Pues es una sensación de haber llegado a un lugar muy profundo, pero donde me encuentro un nuevo abismo para poder seguir explorando. O sea, es un camino que da la impresión de que no acaba nunca. Y esta novela es un puente o un paso o un trayecto de ese gran camino que yo asumo que es la vida. Y para mí la escritura en general y las novelas en lo particular tienen que ver con mi propio proceso de descubrimiento que tengo la impresión de que no termina. Entonces lo que deja es una satisfacción enorme de haberlo podido concluir y al mismo tiempo un misterio respecto a lo que me voy a mi noche, a ese abismo de negrura que me tocará saltar enseguida en cuanto toda esta historia se tranquilice y seguir adelante en ese proceso. Entonces, bueno, parece que no tiene final, ¿no? Pues bueno, una vez más, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a